Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Espero que todo muy bien. Te paso la información económica de hoy, jueves 3 de abril del 2025. El tipo de cambio peso dólar está operando sobre niveles de 19.96. Hemos tenido un rango overnight y durante la sesión entre 19.84 y 20.34, un rango ya bastante amplio, evidentemente reflejando la volatilidad que ya les había comentado que habría. Ya estábamos teniendo las señales de lo que yo le llamaba el preámbulo de la explosión de volatilidad, y por supuesto que lo vimos desde el día de ayer. De hecho, si tomamos el rango desde ayer hasta el día de hoy, es un rango entre 20.54 a 20.84. Estamos hablando de 70 centavos, nada más y nada menos que en un solo día. Jueves negro en los mercados globales tras el inicio de una guerra comercial que detonó ya el día de ayer. Estados Unidos aplicó aranceles recíprocos a diferentes países, pero a los que voy a mencionar son los aranceles entre comillas más importantes que vamos a comentar en un episodio especial. Voy a hacer un episodio especial y les voy a compartir incluso un documento PDF respecto a esta información para analizar, por supuesto, a detalle lo que implica este tema de aranceles, la guerra comercial. México, que salió menos raspado de lo que se esperaba, por eso la reacción, por supuesto, del mercado y todo lo que implica a nivel general esta decisión de Estados Unidos para México, para Estados Unidos, para el mundo y sobre todo para el peso dólar. Pero bueno, Vietnam tiene un arancel del 46%, China tiene un arancel del 34%, la Unión Europea tiene un arancel del 20%, Reino Unido tiene un arancel del 10%. ¿Y por qué se preguntarán? Bueno, Vietnam, ¿por qué mencionas a Vietnam? Bueno, Vietnam es uno de los países que más le competía a México para el tema del nearshoring. Y el hecho de que hoy día Vietnam tenga un arancel general del 46% está abriendo una puerta importantísima para México. Ojo, porque de hecho el capítulo del día de hoy es, dentro del título, es México como oasis en el desierto, y efectivamente México se muestra como ese oasis en el desierto de aranceles. Vemos que incluso la bolsa de México está subiendo, el dólar contra el peso está bajando. Entonces esto, por supuesto, muy contrastante contra los mercados. Por eso le llamo jueves negro, porque los mercados a nivel global se están cayendo, y a reserva de conocer las respuestas de cada uno de los países afectados en temas de aranceles. Y como les comentaba, México quedó fuera de esta lista, pero sigue enfrentando aranceles del 25% al acero y el aluminio. A nivel general, sigue enfrentando aranceles del 25% para productos que estén fuera del TEMEC. ¿Y a qué me refiero con fuera del TEMEC? Para ser muy puntual, productos que no cumplan con las leyes de origen. Esto es bien importante, y esto también es importante comentarlo para el acero y el aluminio, porque el acero y el aluminio, además de que ya tienen el 25% de tajo, todo el acero y el aluminio que tampoco cumpla con las leyes de origen o las reglas de origen del TEMEC tendrá un 25% adicional, es decir, pueden llegar a tener hasta un 50% de arancel el tema de acero y aluminio, y seguimos enfrentando el 25% de aranceles al sector automotriz, especialmente, por supuesto, a todos los automóviles que mandamos de México hacia Estados Unidos, y que se ejecutará de forma proporcional pues a todo aquello que no fue construido en Estados Unidos. Es decir, si el 100% del automóvil, el 70% viene de México o de otros países, bueno, pues se le aplicará el arancel a ese 70% del valor del vehículo. Así que esto que no se nos olvide, porque pareciera que al mercado se le está olvidando que sí tenemos aranceles, no recíprocos como en otros países, porque tenemos un tratado de libre comercio, pero sí hay cosas como el sector automotriz que se verá afectado, y esto pues es un componente muy importante en la economía mexicana y en la relación bilateral entre Estados Unidos y México. Así que ojo y un asterisco a este punto. Y bueno, pues México podría, lo que les comentaba, retomar el nearshoring entre aranceles de competidores, como precisamente Vietnam, uno de ellos competidor férreo en el tema de nearshoring. Otra cosa importante a comentar es que una recesión en Estados Unidos, y ojo con lo siguiente, o estanflación. ¿Qué es la estanflación? Bueno, pues es un bajo crecimiento
con una inflación alta. La peor combinación porque las herramientas para combatirla son pocas y se puede dar el caso de que haya una recesión económica en Estados Unidos, pero que sigan teniendo una inflación alta, sobre todo por el tema de los aranceles. Así que le pongo un asterisco gigantesco a esta palabra, estanflación. Cuidado con esto porque puede hacer bastante ruido en un mediano plazo. Y esto evidentemente podría impactar de forma negativa al peso dólar. Y otra cosa muy inusual que estamos empezando a ver es que las probabilidades de recortes de la tasa de la Fed están mostrando movimientos muy extraños a mi opinión personal. Si bien ya estaba prácticamente descontado o el mercado descontaba un movimiento de 25 puntos base para junio, bueno, esto se sigue marcando. Sin embargo, subió la probabilidad al 50% de otro recorte de 25 puntos base en julio. Subió la probabilidad a un 43% de otro recorte de 25 puntos base en septiembre. Ojo, me refiero a que sean acumulados. O sea, que se recorte en junio, que se recorte en julio, que se recorte en septiembre. Y en diciembre hay un 34.5% de que se recorte otros 25 puntos base, es decir, 0.25%. Ojo a esto porque pareciera que ya el mercado está forzando por lo menos 3 recortes de tasas por parte de la Fed. A lo mejor el mercado está leyendo ya una inevitable caída en la actividad económica con el tema de los aranceles y que esto obligue a la Fed a comenzar a recortar las tasas de forma un poco más agresiva. Porque aquí yo estoy diciendo 3, pero el mercado está empezando a mover hasta 4 recortes. Y recordemos que en la última reunión de política monetaria la Fed dijo que solo habría 2 recortes. Y incluso había miembros de la Junta que decían que solamente podría haber un solo recorte de tasas de interés y que la inflación por parte de o generada por los aranceles podría ser transitoria. Así que será relevante ya empezar a escuchar comentarios de miembros de la Fed al respecto porque el mercado, insisto, está empezando a presionar a la Fed a recortar no nada más 2, sino 3 y hasta 4 veces en lo que va del año. Esto es, por supuesto, otro componente de incertidumbre para el corto plazo en el peso dólar. Y como les comentaba, el lunes voy a publicar un capítulo especial. Voy a publicar también junto con un PDF para quienes estén interesados me escriban y se los pueda enviar con mucho gusto. Será un complemento clave para entender las implicaciones para el peso dólar y la economía mexicana y, por supuesto, para entender este momento de tanta incertidumbre, tanta información. Hay que estar, insisto, atentos a las respuestas de las demás economías. Y bueno, pues vamos a estar publicando este capítulo especial el día lunes junto con un PDF que estaré dejando en mis redes sociales para que me contacten y se los pueda enviar con mucho gusto. Y en el comentario técnico, el peso dólar no rompió el día de ayer la zona de reacción del 20.50. Llegamos a un 20.54. No lo considero como un rompimiento consolidado. Esto fue preanuncio. Post anuncio, el tipo de cambio fue cayendo poco a poquito, pero justamente deteniéndose en las zonas de reacción del 20.30, del 20.15, incluso bajó hasta 20, regresó al 20.30, volvió a bajar hasta 20.06, se quedó en el 20, en la mañana lo rompió y ya hasta que llegamos a niveles prácticamente de 19.85, es decir, las zonas de reacción se han cumplido cabalmente. Y esto es muy importante para la toma de decisiones de estrategias de compraventa de divisas y también, por supuesto, de coberturas. Y de romperse el piso de 19.85, que ya van 2 veces que lo prueba el mercado en menos de 2 meses, podríamos escurrirnos muy rápidamente a niveles de 19.50. Por ahora existe un posible rebote técnico sobre niveles, primero, obviamente, de 20. Habrá que ver si lo logra romper. Pero haciendo un análisis técnico de los precios y de este movimiento de corto plazo, podríamos considerar como un ajuste, solamente un ajuste, hasta todavía 20.30. Si llega a romper los 20.30, entonces podríamos ya dar por terminado este ciclo bajista de incertidumbre, de volatilidad que causó el anuncio de los aranceles y que pueda mantenerse nuevamente en niveles de 20.30, 20.50. Pero habrá que ver, insisto, que llegue a 20.30 y los logre romper. Por supuesto, los movimientos dependerán también, ojo,
de el dato del empleo del día viernes. El día de mañana, dato de empleo de Estados Unidos, no se nos olvide porque es un dato súper importante para el mercado y más ahora que las probabilidades de tasas de recortes pues se están moviendo bastante fuerte. Entonces, fechas clave, el día de mañana las nóminas no agrícolas de Estados Unidos y en general el reporte del empleo. Y ya como nueva fecha clave, el 7 de mayo, que es el próximo anuncio de política monetaria por parte de la Fed. En zonas de reacción, como les comentaba, estamos en un pivote de 20 pesos. Nuestro soporte está en 19.85. De romperlo nos podemos ir a 19.50. Y en la parte alta la resistencia está en 20.15 y posteriormente en 20.30. Les comento y les insisto, el lunes habrá capítulo especial de todo esto para hacer un análisis mucho más profundo y les compartiré un PDF a quienes estén interesados. Quienes estén interesados, por favor, mándenme un correo a contacto@elpulsodelasdivisas.com.mx. Repito, contacto@elpulsodelasdivisas.com.mx y con mucho gusto les haré llegar este PDF. Esto fue todo en El Pulso de las Divisas. Nos escuchamos mañana. Muchas gracias por sintonizar. Te invito a seguirnos y escuchar el análisis diario en Spotify, Apple Podcast, YouTube y Amazon Music. Cualquier duda o comentario, yo soy Roberto Barberena y esto es El Pulso de las Divisas.